Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga entonces muy ricamente a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que hoy se están acoplando a esta reunión de enseñanza. Sea el Shalom para todos los hermanos en la hermosa República del Paraguay, donde nos encontramos sirviendo al Señor. También a nuestros hermanos en la República Argentina, que el Eterno les bendiga. Nuestra hermosa República también oriental del Uruguay, sea el Shalom para todos los hermanos. Muchísimas bendiciones y todos los hermanos que de diferentes lugares se están comunicando con nosotros, se están conectando en esta hora. Señor, te damos gracias. Amén. Nuestro querido hermano Miguel, que el Eterno les bendiga. Mi amada esposa Cristina María, que el Señor bendiga a su sierva, siempre apoyando. Y todos los hermanos que hoy estarán con nosotros, sean todos bienvenidos. Seguimos con el estudio hermoso de la apostasía, un tema obviamente de exhortación, pero un tema que necesitamos para limpiarnos, para santificarnos, para poder ser la hermosa novia del Cordero que el Señor viene a buscar. Saludamos también a nuestra hermana Emilia Rolón y a toda su familia, sea el Shalom, la paz del Señor para cada uno de nuestros hermanos y toda la familia. Vamos a estar orando. Mando un saludo especial a nuestra hermana Juliana, mi suegra, que el Eterno siga obrando en su vida. Vamos a estar orando por su salud, que el Señor siga enviando palabra de sanidad, palabra de restauración. También para mi padre espiritual que está en Argentina, Jacobo, que el Señor también intervenga. De hecho lo está haciendo, colocando su mano poderosa también en la restauración de la salud y por supuesto colocando también una infinidad de personas que están con inconvenientes de salud, también por nuestra hermana Laura. Vamos a estar orando. Usted puede dejar ahí los pedidos de oración y los vamos a tener en cuenta en este momento y también posteriormente estamos acá orando con los hermanos por todas las necesidades. Padre, te damos gracias. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, venimos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, Padre, porque tu gracia se derrama, Señor, sobre aquellos que se humillan, dice la Escritura. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por toda falta que hemos cometido, Señor, suplicando que esa sangre eterna, maravillosa del Cordero, lleno de amor y de misericordia, nos esté limpiando, nos esté santificando a cada uno de nosotros, Señor, porque queremos ver tu rostro, queremos, Señor, alcanzar la meta, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y por la noche vemos tu fidelidad, declaraba el salmista. En el nombre de Yeshua, bendice, Señor, a los hermanos, bendice a tu pueblo, Señor. Tú les estés dando ánimo para perseverar, Señor, tú los levantes con la unción poderosa de tu Espíritu Santo para cumplir el propósito, Señor, que todavía tenemos en esta tierra, Señor. Así como le dijiste a tu siervo, el profeta Elías, come y bebe porque largo camino te resta. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, tú nos estás renovando, Señor, estás renovando también la vida de mi esposa, renovando mi vida, Señor, que estamos ministrando en diferentes lugares, Señor. Danos tu fuerza, tu vigor, tu habilidad, tu capacidad, Señor, para seguir llevando tu palabra que trae liberación, que rompe los lazos, Señor, del enemigo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias. Tomamos las armas de la luz, las armas de nuestra milicia en Yeshua, el Mesías. Señor, aleluya, te damos gracias, Señor. Se ha reprendido el devorador. En el nombre de Yeshua proclamamos, Señor, la victoria que tú has ganado para tu pueblo, Señor. Y pedimos, Señor, por la hermana Juliana, Señor, tu restauración, Padre. En el nombre de Yeshua, que tú la estés sanando por completo, Señor, poniéndola en pie, Señor, con tu poder y con tu fuerza, Señor. Restaurando su corazón, restaurando
sus pulmones, Señor, restaurando, Señor, su musculatura. En el nombre maravilloso de Yeshua hay poder y autoridad. Aleluya, Señor. También por la vida de Laura, Señor. Envía, Señor, tu palabra, envía, Señor, tu bendición sobre la vida de nuestra hermana Laura, restaurándola por completo, Señor, la vida de Jacobo, Señor. También presentamos delante de tu presencia la completa restauración de todos los hermanos y hermanas, Señor, de sus familias, Señor, que hay de repente algún enfermo, Señor, tú estés interviniendo, estés libertando, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Todo esto que está aconteciendo en el mundo, Señor, sea reprendido, Padre. Todo este malestar que el enemigo quiere colocar, lo echamos fuera en el nombre maravilloso de Yeshua y proclamamos, Señor, tu presencia, tu reino, tu bendición, tu gozo, tu alegría, tu paz en cada corazón, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre y que invocan de veras, Señor, tu santo nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la oración, Señor, que hace tu pueblo, que hacen los justos, es una oración eficaz, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. También ahora nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Señor, trae luz, trae claridad, trae entendimiento, trae rompimiento, rompe, Señor, estructuras religiosas, rompe, Señor, el pecado, rompe los lazos de la muerte, Señor, rompe toda religiosidad a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Yeshua, Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros y decimos amén y amén todos juntos. Sea el shalom, la paz para todos los hermanos que se van sumando a esta reunión. Bien, queridos hermanos, como muchos de ustedes saben, somos un ministerio de enseñanza. También obviamente estamos realizando el trabajo de pastoreo, las dos cosas. Cuando salgamos de todo esto que está aconteciendo, estamos abiertos a llevar la enseñanza a las diferentes congregaciones, tanto en Paraguay como fuera del Paraguay. Por el momento acá en Paraguay estamos pudiendo reunirnos hasta 20 personas, por eso que estamos echando mano al internet, donde podemos tener mayor alcance, y agradecemos al Señor por todo esto. Ustedes saben que tenemos enseñanzas como esta que estamos llevando adelante, que pueden llevar fácilmente 3 o 4 meses. Solemos exponer lo más que podemos de cada temática para que el Señor nos libere y para que podamos tener el más claro entendimiento. Así que tenemos mucho por delante, que si el Señor lo permite seguiremos compartiendo con ustedes. Bien, seguimos con el tema de la apostasía. Le hemos titulado La catástrofe de la rebelión final, porque la palabra profética declara que en el último tiempo va a haber una gran apostasía. Ya hemos visto los términos. Todo eso significa apartarse, desviarse, traicionar, rebelarse. Obviamente no queremos estar en esa lista. Si realmente tenemos un entendimiento correcto, no queremos estar en ese camino de apostasía, pero la palabra profética nos revela, obviamente, que en el último tiempo muchos van a seguir el camino ancho que lleva a la perdición. Mas esta palabra viene, como decíamos en otras oportunidades, como una medicina preventiva para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y no tengamos que experimentar lo que significa caer de la gracia o desviarse del camino de la verdad. Y estamos atacando la enfermedad, estamos atacando, como quien dice, los virus espirituales. Hoy vamos a hablar del concepto de la obstinación y lo que significa sublevarse contra el Señor. Para resumir, todo esto tiene que ver mucho, obviamente, con la rebelión del corazón, que muchas veces no se decide a comprometerse, a someterse a las verdades del Señor. ¿Qué es la obstinación? Sencillamente una definición. Significa contradecir o contrariar los mandamientos o la revelación establecida por el Señor, para no obedecerlos. ¿Saben? Entonces, obstinación tiene que ver con contradecir, contrariar lo que la palabra del Señor nos está revelando que nosotros tenemos que vivir o tenemos que hacer a nivel particular, matrimonial, familiar,
ministerial, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo entonces varios textos donde encontramos esta palabra. En el libro de Éxodo, puede ir abriendo en su Biblia, capítulo 9, versículo 34. Éxodo capítulo 9, verso 34, está hablando de la figura del faraón. Faraón es una representación, obviamente, del príncipe del mundo, de las tinieblas, de Hayatán, el adversario del Eterno. Y acá en Éxodo capítulo 9, verso 34, conocemos la historia. Todavía el pueblo de Israel no había salido de Egipto, estaba a punto de salir, luego de la 10ª plaga que iba a matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y de allí el Señor iba a sacar con mano poderosa al pueblo de Israel. Y obviamente la Escritura nos muestra que Faraón se endureció permanentemente. Y ponemos la figura de Faraón porque muchas veces, mi querido hermano y hermana, actuamos como el Faraón. Y actuar como el Faraón implica actuar como opera el mundo. Ponemos el ejemplo del Faraón porque obviamente es un ejemplo que nos habla de alguien que está caminando bajo la influencia maligna. Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, una de las tantas plagas, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Marque esa palabra, ¿no? O sea, una vez que pasaba el juicio, porque le suplicaban a Moisés que oraran al Eterno, al Dios de Israel, y entonces como obviamente el Eterno quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, accedía y se terminaba esa plaga, pero el corazón del faraón era probado y otra vez él se volvía a endurecer. Dice, se obstinó en pecar. Mi hermano, la paga del pecado es la muerte. Este es un ministerio que principalmente en muchas de nuestras temáticas, los que nos conocen saben bien, por una orden del Señor, por un formato que nos ha dado el Señor, batallamos obviamente contra el pecado. El Señor también a través de su Espíritu y a través de su poderosa palabra está permanentemente confrontándonos, queriendo arrancar de raíz el pecado que tanto daño le causa a la persona que lo está practicando. Personalmente en estos 33 años en el camino del Señor he visto tanta gente dentro del contexto congregacional obstinándose, volviendo a pecar. Ya hemos visto algunos versículos como dice Pedro, como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Hay gente que le damos el consejo, estamos orando, el Señor interviene, hay señales, se ve la bondad del Señor, pero de igual manera, tristemente, hay muchas personas que se están obstinando en algún pecado. Puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, puede ser la soberbia, puede ser la rebelión, puede ser, como estamos diciendo, el contradecir permanentemente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ya lo hemos mencionado muchas veces, nosotros no debemos murmurar contra la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, ¿se acuerda que ya lo vimos en el Salmo capítulo 19? La ley del Señor es la que tiene el poder de convertir nuestra alma, pero hay muchas personas, o tal vez hay algunas áreas todavía dentro de nuestro ser que se obstinan en un camino, en un pensamiento, en un sentir completamente equivocado, y obviamente que el Señor va a seguir insistiendo y nos va a seguir señalando y remarcando que debemos dejar esa obstinación lo antes posible. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la vida de Faraón, ¿cómo terminó Faraón? Se obstinó al menos 10 veces, era una persona de hecho ya obstinada, hasta que vino el masazo final, que no solamente fue la 10ª plaga, sino que yo creo que más adelante el masazo, por decirlo de una manera final, fue cuando los carros de Faraón perecieron en el Mar Rojo, cuando el Eterno cerró los mares. Entonces, hermano, ese es el final de una persona obstinada. Los obstinados no están solamente allí afuera en el mundo. Hay personas obstinadas dentro de las congregaciones. Hemos visto a muchas personas terminar muy mal. O sea, las personas que están desvirtuando el Evangelio, que están adulterando el Evangelio, que están interpretando el Evangelio para su propia conveniencia, ¿verdad?, para decir cosas que en realidad la Escritura no dice, son personas obstinadas, ¿verdad? Acá dice Éxodo 9, 34 y 35,
se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Esa era la voluntad del Eterno, que los hijos de Israel salieran. Era el tiempo de salir de la esclavitud, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Solamente estamos citando este versículo bíblico para que veamos uno de los personajes bastante conocidos en la escritura bíblica, que si nos ponemos a pensar, si echamos a andar un poco, como decimos, nuestro cerebro bajo la unción del Espíritu Santo, la escritura dice que el Señor no quiere la muerte de los impíos, sino que los impíos se vuelvan de sus malos caminos. De hecho, muchos egipcios salieron y fueron parte del pueblo de Israel. Algunos se rebelaron en el desierto, otros verdaderamente fueron injertados. Mucha gente fue injertada al pueblo de Israel, mismo Jetro, el suegro de Moisés, o la misma esposa de Moisés. No eran egipcios, eran de Madián, pero fueron injertados. Ahí tenemos la Ruth, la moabita también, ¿verdad? Que en su línea genética no eran del pueblo, pero obviamente la escritura nos muestra que si hay arrepentimiento y hay conversión y uno acepta la ley que el Señor ha dado a la humanidad a través del pueblo de Israel, uno puede ser injertado en el verdadero olivo, como enseña Romanos capítulo 11. Entonces, mi hermano, claro que si Faraón se arrepentía como cualquier ser humano, el Señor lo iba a perdonar. Si realmente hacía fruto digno de arrepentimiento, Faraón y los egipcios o toda la nación podría haber sido parte del pueblo del Señor, del plan de salvación, pero una gran mayoría, como dice la Escritura, estuvieron allí obstinándose en sus corazones, endureciendo sus corazones. Vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 41, algo que hemos leído, mencionado en los primeros estudios acerca de la apostasía. Ya hemos visto las 10 rebeliones de Israel en el desierto. Números capítulo 14, verso 41. Nos encontramos acá cuando el pueblo de Israel se rebela por 10ª vez. La 10ª vez es cuando vienen los 12 espías, y hay 10 que dan un informe lleno de incredulidad, menos Josué y Caleb. Y entonces en ese momento viene la sentencia del Eterno, que dice que no van a entrar a la tierra prometida, que van a vagar en el desierto 40 años, etcétera, etcétera. Y claro, cuando el pueblo de Israel escuchó ese informe que venía a través de Moisés, quisieron revertir la situación, pero ya era tarde. La sentencia ya estaba. Números capítulo 14, verso 41, y vamos a ver qué relación tiene esto con la obstinación. Números 14, 41, y dijo Moisés: ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? ¿Cuál era el mandamiento del Señor? Subir a la tierra prometida con fe, con total confianza, porque el Dios de Israel había dicho que se podía entrar a la tierra prometida, que el Señor iba a estar con ellos y que iban a vencer a sus enemigos. Esto tampoco les saldrá bien, dice ahora. No suban. Ahora ya no suban, porque ya le dijeron que no al Señor, porque ya fueron incrédulos, porque ya colmaron la paciencia del Señor. No suban porque el Señor no está en medio de ustedes, no sean heridos delante de sus enemigos. Obviamente, como el Señor ya no estaba porque se había enojado con Israel, había retirado su presencia del pueblo y había retirado su presencia, obviamente, de esta decisión que ellos estaban tomando de subir. El tiempo de subir era antes. Por eso, mi hermano, lo que hoy tenemos que hacer no lo dejemos para mañana. Cuando el Señor da una orden, nosotros tenemos que responder rápidamente a esa orden y decirle: sí, Señor, heme aquí. Dice: porque la amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y caerán a espada. Pues por cuanto se han negado a seguir al Señor, obviamente esto significa seguir los mandamientos, por eso no estará el Señor con ustedes. Sin embargo, se obstinaron, acá viene esta palabra, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y derrotaron, persiguiéndolos hasta la ciudad de Ormá. Entonces, mi hermano, todo aquello que podía haber sido tan
esplendoroso, tan bonito, tan hermoso de entrar a la tierra prometida, se estaba convirtiendo ahora en una situación muy lamentable, ¿verdad? Vuelvo a repetir, se rebelaron la primera vez, la segunda vez, etcétera, etcétera. Llegan a la 10ª rebelión, donde le apedrean a Moisés. Usted puede leer un poco más este capítulo. Aparece la gloria del Señor, la ira del Señor también haciendo juicios sobre algunos que se habían rebelado en ese momento. Y claro, después quieren revertir esa situación. Vuelvo a repetir esto, pero ya es demasiado tarde, porque ahora el Señor sí les estaba dando otra orden. Había venido la sentencia, ya no tenían que subir a la tierra prometida, iban a vagar 40 años en el desierto. Sin embargo, ellos se obstinaron, quisieron subir, pisoteando la ordenanza del Señor en ese momento, y vino el desastre. Murieron muchos que fueron heridos por los amalecitas. Nos vamos ahora al libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 19. Jueces, capítulo 2, verso 19. Este es un libro que habla de un tiempo de gran anarquía, de gran desorden. Acuérdense que viene el libro de Josué, donde más o menos las cosas se ordenan. Josué era un siervo fiel, obediente, comienzan a conquistar la tierra prometida. El libro de Jueces viene después de la muerte de Josué, y también no solamente la muerte de Josué, sino de la muerte de esa generación que había sido más noble que la generación que había pastoreado Moisés en el desierto. Y obviamente la generación que siguió a Josué fue una generación que poco a poco comenzó también a deslizarse de la palabra del Señor, y comenzaron a pecar, comenzaron a seguir la idolatría, comenzaron también a obstinarse en su propio camino. Todo el libro de Jueces prácticamente habla acerca de esto. Jueces 2:19, mas acontecía que al morir el juez, el mismo Señor había puesto jueces, había jueces buenos y había jueces malos, y obviamente cuando por algún tiempo no había algún juez, el pueblo comenzaba a reincidir en el pecado. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra hoy en día a nuestras vidas? Mi querido hermano, el hecho de que no esté tu padre mirándote, o el hecho de que no esté el pastor mirándote, o el hecho de que no veamos visiblemente al Todopoderoso, no implica que nosotros, como venimos hablando los días domingo, seamos totalmente fieles al Señor. Nosotros tenemos que tener ya un compromiso de fidelidad en lo más profundo de nuestro corazón. Dice que al morir el juez, ellos volvían a reincidir. Esto es algo abominable, esto es algo que al Eterno le desagrada bastante. El Señor quiere que nosotros ya nos afirmemos, lo hemos enseñado, como dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Yeshua el Mesías, que es lo que quiere hacer la gracia del Señor, nos quiere afirmar, nos quiere establecer, nos quiere fortalecer, nos quiere perfeccionar. Amén. Siempre cito estos textos tan importantes, Tito 2:2 en adelante, ¿no? Que la gracia del Señor nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermano, no es un buen síntoma que el pueblo del Señor hoy en día dentro de las congregaciones esté reincidiendo permanentemente en el pecado. No estoy diciendo que el Señor, si esa persona se arrepiente, no le va a perdonar. Por supuesto que sí, le va a perdonar, y nos va a perdonar infinidad de veces el Señor, pero nosotros tenemos que tener en claro lo que dice la revelación del Señor, que Yeshua entró en nuestras vidas, su Espíritu entró en nuestras vidas para transformarnos a su imagen y semejanza. Somos nueva criatura, así como Yeshua le dijo al principal de la sinagoga, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas en Yeshua. Como dice también Romanos 8, que me gusta mucho citar, y por medio del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. Entonces, hermanos, si tenemos arriba de 2 años, 3 años en el camino del Señor,
no es un buen síntoma que nosotros estemos reincidiendo en cualquier tipo de pecado. No me estoy especificando con ningún pecado en especial. No es bueno reincidir en el pecado, en líneas generales. Dice, y se corrompían más que sus padres. Quiere decir que la situación, según nos declara el libro de Jueces, inclusive era peor que lo que había pasado inclusive en el desierto, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, obviamente de sus malas obras, ni de su obstinado camino. ¿Y qué pasó? Dice, la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, bueno, iban a venir una serie de juicios. Para eso hay que leer todo el libro de Jueces, e ir viendo los diferentes juicios que iban cayendo, principalmente que el Señor permitía que el enemigo pudiera despojar a su propio pueblo, el pueblo de Israel. Sabemos que el diablo es un saqueador, algo de eso vamos a estar estudiando un poco más adelante. Pero para que esto no acontezca, nosotros no tenemos que abrir puertas. Nosotros tenemos que cerrar toda puerta al enemigo. Cuando hablo de puertas legales me estoy refiriendo a la obediencia o la desobediencia en todo caso. Nos vamos de ahí a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vamos a hablar del primer rey de Israel, el primer rey elegido por el Eterno. Lastimosamente no duró mucho tiempo en obediencia a los mandamientos del Señor. Primera Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de brujería, mire lo que dice la Escritura, esto es muy fuerte. Y usted sabe que el pecado de brujería, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las instrucciones que siguen vigentes, amén. Escúchame bien lo que estoy diciendo. El brujo, el hechicero, tiene sentencia de muerte. Claro, vamos a explicar esto. Alguno dirá, pero Pastor Chiménez, no entiendo, estamos bajo la gracia. Ya le expliqué, la ley y la gracia caminan de la mano desde el principio. No inventemos cosas extrañas. Así como la Torá también dice que el adúltero morirá, así como la Escritura habla de varios pecados que pueden terminar en la muerte. Claro, tenemos un Dios lleno de misericordia que está extendiendo la misericordia, lo cual implica todo esto que nos está dando todavía tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir, así como el Señor le habla a una de las congregaciones en el libro de Apocalipsis, le habla a Tiatira. En un momento dice la Escritura, le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que claro, hoy no nos movemos y no podemos, porque mire cómo está el mundo, está contaminado. Obviamente, mi querido hermano, nosotros no podemos salir a apedrear a nadie, no porque no esté vigente en la palabra del Señor. El Señor mismo no nos impulsa, porque hoy no estamos bajo un gobierno teocrático como estaba el pueblo de Israel en aquellos días. Y por otro lado, porque eso nos traería una infinidad de problemas con la Constitución, con estas constituciones democráticas, entre comillas. Pero obviamente que el Señor está haciendo juicio. El Todopoderoso está haciendo juicio por su propia mano. Él espera, Él es muy paciente, pero de repente muchas personas están pereciendo actualmente bajo el juicio del Señor, y sobre todo al final de los tiempos muchas personas obviamente van a caer bajo ese juicio definitivo. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 23, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. No es un detalle menor lo que estamos leyendo, mi querido hermano. No es cuestión de decir, bueno, sí, soy un poquito obstinado, soy un poquito rebelde, nada más. Está diciendo que es como pecado, lo pone a la misma altura que la brujería, que la idolatría, que es algo completamente abominable ante los ojos del Eterno. Por cuando tú desechaste la palabra del Señor, está hablando el primer rey de Israel, que como bien sabemos, como dice el libro de Deuteronomio, los reyes tenían la obligación de sentarse y hacer una copia entera de la Torá, de la ley, para que ellos refrescaran su memoria y supieran cómo conducirse
mientras estaban en el trono de Israel. Tenían que tener sabiduría e inteligencia espiritual, tenían que conocer los mandamientos del Señor para juzgar de una manera espiritual y correcta al pueblo al cual estaban administrando de parte del Señor. ¿Y qué dice acá? Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. Mi querido hermano, cuando desechamos la palabra del Señor, entramos en ese camino de rebelión, y cualquier cosa del enemigo de las tinieblas se nos puede pegar a nuestra alma. Luego dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una palabra muy fuerte. Sabemos cómo terminó el rey Saúl. Se terminó autoeliminando. Se suicidó lastimosamente en una batalla que perdió con los filisteos. Y vemos que el rey Saúl se fue desviando, lo persiguió al rey David, comenzó a consultar a los adivinos, a los agoreros, etcétera, etcétera. Y la ley, la Torá, dice que esas personas tienen sentencia de muerte. Entonces el rey Saúl pereció en la forma que el Eterno lo designó, permitió que él mismo lastimosamente tomara la decisión de autoeliminarse. Sigamos viendo, Primera de Reyes capítulo 9, versículos 6 y 7. Obviamente que el Señor no nos impulsa al suicidio, hago la aclaración, pero cuando nosotros entramos en el terreno del mundo de la desobediencia, de las tinieblas, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y creo que eso lo vamos a ir tocando en cualquier momento. Ya tenemos algo preparado para poder hablar de estas cuestiones también de liberación del mundo de las tinieblas. Primera de Reyes 9, versículo 6, se habla del rey Salomón, que se desvió grandemente también, y igual que Saúl, tal vez peor, pero que al final de sus días se volvió al Eterno, se humilló delante de la presencia del Señor. Entonces estamos viendo que muchas personas entraron en ese camino de obstinación. Los jueces, los israelitas, una gran mayoría de personas, el primer rey de Israel, también Salomón, David también en algún momento, pero bendito sea el nombre del Señor, se volvió también al Todopoderoso. Primera Reyes 9, versículo 6, mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes, o sea, ya el Eterno, cuando el rey Salomón comenzó a gobernar desde el trono de Jerusalén, trajo esta palabra que Salomón la perdió de vista con el transcurrido de los años, lastimosamente, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo apartado de los mandamientos del Señor, pero él ya tenía la advertencia, como la tiene usted, como la tengo yo, mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que van a servir a dioses ajenos. Y vaya que Salomón lo hizo, para eso tiene que leer Primera de Reyes capítulo 11. Se casó con 1000 mujeres, concubinas, esposas. Sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Por eso en la Escritura nos dice que no debemos unirnos a yugo desigual, y cuánta gente no quiere atender a la voz del Señor y luego entra en esta clase de conflictos matrimoniales, familiares, etcétera, etcétera. Dice, y si adoran a esos dioses ajenos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa, refiriéndose al templo, que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Entonces recordemos que a partir de las diferentes desobediencias que se cometieron con Salomón y después de Salomón, primeramente el reino del norte desaparece totalmente en el año 721. El reino del sur sufrió muchísimas veces también la disciplina del Eterno, en el año 586 antes del Mesías por Babilonia. Después regresaron conforme a la profecía después de 70 años, pero a partir del año 70 después del Mesías, Jerusalén fue totalmente destruida nuevamente, el templo, murieron 1.200.000 judíos, fueron prácticamente crucificados, otros fueron también dispersados, conforme a la profecía que ya venía, inclusive que el Señor le había dado a Moisés en el libro de Deuteronomio, y que acá se lo está recordando
a su rey, el rey Salomón. Mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes, o sea, si dejamos la ley, si dejamos el plan del Señor, el propósito del Señor, y abrazamos el mundo y la idolatría del mundo, dice, yo los echaré de delante de mí. Entonces, mi hermano, como dice la Escritura, al Padre no le tiembla el pulso para disciplinar a su pueblo Israel, a sus hijos. El autor de Hebreos también dice que el Padre al que ama castiga, disciplina, para que nosotros verdaderamente seamos partícipes de la santidad divina sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto que estamos viendo hasta este momento? Qué poca atención le damos a la palabra del Señor, ¿no? Estamos viendo un rey importante como Salomón, otro rey importante como Saúl, conocían la revelación del Señor. Sin embargo, en poco tiempo sus corazones se llenaban de soberbia, se llenaban de rebelión, se llenaban de obstinación y venían juicios tremendos de parte del Señor. Esto no ha cambiado. Obviamente estamos en un tiempo muy especial, la gracia del Señor siempre estuvo, tal vez en este tiempo está de una manera inclusive mayor. Estamos en la recta final y el Señor está manifestando y mostrándonos su infinito amor y misericordia, pero obviamente que de acuerdo a las Escrituras todo esto tiene un tiempo. La puerta de la gracia se va a cerrar con la segunda venida de Yeshua, que está muy cerca. Jeremías capítulo 23, versículo 17. Jeremías capítulo 23, en el tiempo que Jeremías le profetizó a la casa de Judá antes de que fuera destruida por el imperio babilónico. Jeremías 23, 17, dicen continuamente a los que me desprecian. El Señor dijo, paz tendrán, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Obviamente el profeta Jeremías tenía una gran lucha, una gran confrontación. ¿A qué me refiero con todo esto, mi querido hermano? Es que había otros profetas, lo que la Escritura declara que eran falsos profetas. Por eso dimos la definición de lo que es obstinación, ser, como decimos en el lenguaje sencillo, contrera. Gente contraria, contrera, ¿verdad?, a lo establecido por el Señor. Y había mucha gente que decía, no va a venir Babilonia, Babilonia no va a destruir Jerusalén, Babilonia no va a llevar a nadie cautivo. Daban un mensaje falso, y Jeremías daba el mensaje correcto. Obviamente cuando comenzó a predicar Jeremías, la idea era que el pueblo se arrepintiera para que el Señor los defendiera y entonces no tuviera que venir Babilonia como un instrumento de disciplina. Pero a medida que pasaron los años, recordemos que Jeremías profetizó por 20, 21 años y el pueblo endureció su corazón, se obstinaron. Entonces en ese momento el Eterno dijo, bueno, ahora va a venir ciertamente el castigo. Pero había gente, los falsos profetas decían, paz tendrán. ¿Cuántos falsos predicadores hoy en día, no? Que de repente dicen, sigue con tu adulterio, está todo bien, sigue robando, está todo bien, Dios es amor, todos vamos a llegar a la presencia del Señor, no hay infierno, solamente hay cielo. Mi hermano, sabemos muy bien lo que declaran las Sagradas Escrituras. Tenemos que ver todo el contexto. Por supuesto que estamos siempre con una intención de restaurar en este tiempo, pero también en algún momento compartiremos algún mensaje que daba hace algunos años atrás, cuando nosotros pasamos la línea, cuando nosotros nos sublevamos ya conscientemente, y como estábamos diciendo recién, reincidimos, en algún momento, evidentemente, se va a romper la cuerda, se va a romper la comunión con el Señor y vendrá la disciplina y un castigo muy severo de parte del Señor. Que decían ellos, paz tendrán, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Mi hermano, no seamos falsos profetas, no profeticemos lo que el Señor no nos manda a profetizar. Dentro de la predicación del Evangelio, que son las buenas noticias, y dentro de ese mensaje de amor,
Ese mensaje de amor tiene, sea que a más de uno le guste o no le guste, pero la realidad, lo que estoy diciendo, el mensaje de amor trae también un mensaje de advertencia. Y recién lo hemos leído en 1 Reyes capítulo 9, versículo 6. El amor del Señor te advierte con tiempo. Porque obviamente el Señor no está queriendo castigarnos a nosotros. Por el contrario, está queriendo evitar ese castigo. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a predicar con precisión la palabra del Señor. Tiene que estar todos los ingredientes en un mensaje. El amor, la misericordia, tiene que haber un equilibrio. Tiene que estar la sabiduría, tiene que estar la exhortación, tiene que estar la amonestación, tiene que estar también el espíritu, obviamente, de restauración. Vamos también a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Tanto a Jeremías como a Ezequiel le tocó ministrar, profetizar en un tiempo donde esa generación era extremadamente dura, tal vez como en algunos sitios lo estamos experimentando hoy en día. Jeremías 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Qué bárbaro, ¿no? Que el Eterno ya te profetice, te advierta, te revele, que simplemente te lleva para predicar, sabiendo que hay un pueblo que no querrá oír y que después de que se dé el mensaje va a venir el juicio del Señor. ¿Por qué se mueve el Eterno de esta manera? Para que ninguno tenga excusa. Para que nadie diga, bueno, a mí no me dijeron, yo no escuché. No, el Señor envía a sus siervos los profetas constantemente. Está enviando palabra en su grande amor y misericordia en cada nación del mundo, en cada distrito, en cada aldea, en cada pueblo, en cada familia, conforme la necesidad, conforme las situaciones tal vez de pecado que se están viviendo en esos lugares. El Eterno envía palabra en primer lugar porque nos quiere libertar y nos quiere sacar de esa condición, pero también entendamos que envía palabra para que no haya excusas, para que nadie diga, bueno, a mí no se me avisó. Mas la casa de Israel, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de los pueblos vecinos. Por eso estamos hablando de apostasía, como hoy en día en muchas congregaciones no te quieren escuchar. O como veníamos diciendo, lo único que quieren escuchar son las cosas agradables o las cosas distorsionadas. O lo único que quieren escuchar es acerca de que van a prosperar y a prosperar y a prosperar todo el tiempo. Y no estamos en contra de la prosperidad bíblica, pero nuestra alma no puede sostenerse solamente con un mensaje de prosperidad. Hay mensajes que son la columna principal. Obviamente el mensaje de la santidad, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de seguir el camino de la justicia, de la obediencia con la cual agradamos al Todopoderoso. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren escuchar a mí, dice Yahweh, el Dios de Israel. No quieren escuchar al Eterno, no quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren escuchar ni los 10 mandamientos. Solamente quieren mensajes psicológicos, mensajes emocionalistas. No quieren escuchar una palabra que va a confrontar su carácter, su mal carácter. Una palabra que te va a confrontar como padre porque eres un mal padre, una mala madre, un mal hijo, porque estás conectado todo el día de mala manera al internet, mirando pornografía, mirando inmundicia. Y eso es lo que realmente necesitamos, hermano. Necesitamos ser confrontados, ser limpiados por la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra del Señor nos ubique nuevamente en la brecha, en el camino correcto, para que podamos ser siervos fieles y podamos ser instrumentos de bendición en esta tierra. Porque toda la casa de Israel, ¿qué dice el Eterno hablando por medio del profeta Ezequiel? Es dura de frente. Hablando de la frente, habla del cerebro, habla de los pensamientos. Y obstinada de corazón. ¿Cuánta gente en el mundo y cuánta gente dentro de las congregaciones? No, yo lo voy a hacer a mi manera. No, yo sé lo que estoy haciendo. Quédate tranquilo, pastor. Pero están haciendo todo al revés. Están yendo contracorriente. Están yendo en contra de la palabra del Señor.
La Escritura no nos da pie, no nos da lugar. En ningún momento nos está diciendo la Escritura, no me está diciendo el Eterno a mí, bueno, Gustavo Ariel Chimele, movete en Paraguay, como se te da la gana, movete. No, para eso tenemos mandamientos. Veíamos la última clase, ¿verdad? Tenemos que, obviamente, correr legítimamente la carrera. Legítimamente significa conforme a la voluntad del Señor. Mismo Yeshua que vino a la tierra, ¿no? Dice la Escritura cuando estaba en el Getsemaní, Padre, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y usted puede leer eso si tiene tiempo en Lucas, sobre todo, o en Mateo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que el Señor estaba en agonía y que vinieron ángeles para ayudarle a cumplir la voluntad soberana del Padre. ¿Y cuál era esa voluntad en ese momento? Ir al madero y morir por nosotros. ¿Y qué dice el Señor para nosotros? De la misma manera que tenemos que tomar el madero cada día y seguirle a Él. Negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del Eterno. Y entendiendo que la voluntad del Señor para cada uno de nosotros es lo mejor. Dice acá entonces la Escritura, no me quieren escuchar a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Por eso el pueblo de Israel, y sabemos que al final de los tiempos el Señor va a rescatar a un remanente, pero tenemos que ser sinceros con esto. Yo también soy parte del pueblo de Israel, soy judío, mesiánico, pero eso no significa que me voy a engañar. Ahora, por sobre todo, soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero e injertado en el Israel verdadero que tiene que ser obediente a la Torá. El verdadero Israel no tiene que ser ya más obstinado. El verdadero Israel es obediente, sumiso, es humilde a la revelación del Señor. Por eso hemos leído, ¿se acuerda? Yeshua dijo cuando pasó por Jerusalén, esta higuera fue maldecida y fue echada a la mar. Significaba ser dispersada, todas las naciones iban a ser disciplinadas. ¿Por qué? Porque en su debido tiempo no dio fruto. No había fruto en la higuera, era el tiempo de dar fruto, era el tiempo, obviamente, de cumplir con las ordenanzas del Señor, pero ellos no lo estaban haciendo, estaban siguiendo sus propias tradiciones. Por eso el Señor entró con mucha fuerza en el templo y dijo, cueva de ladrones. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Los siervos que tenemos, obviamente, el discernimiento espiritual, no somos tontos, queridos hermanos y hermanas y amigos. Nos damos cuenta cuando alguien está escuchando con seriedad la palabra del Señor. Nos damos cuenta cuando alguien está obedeciendo o está desechando la palabra del Señor. Porque la Escritura mismo te lo dice, el árbol se conoce por los frutos. Muéstrame tus frutos y te diré quién eres. Entonces, bueno, llega un momento donde uno ya dio la palabra y el Señor nos da orden de callarnos, porque nosotros no convertimos a nadie, porque nosotros no tenemos el poder. El Señor tiene el poder a través de su palabra, a través de su Espíritu, que nos está redarguyendo. Pero si rechazamos la palabra y rechazamos el Espíritu, entonces habrá que tratar a esa persona de otra manera, tendrá que pasar por una fuerte disciplina, para que luego pueda reconocer el señorío de Yeshua. Nos vamos al otro concepto que hoy queremos estudiar, el concepto de sublevación. Son conceptos muy similares. El concepto de sublevación, ¿qué significa? Oponerse tercamente. Venimos hablando de obstinación, venimos hablando de terquedad, ¿no? Ustedes que son padres, y nosotros que hemos sido hijos, ¿y quién no ha pasado, no? Por el camino de la terquedad, pero qué bueno, en mi caso yo encontré a Yeshua y voy doblegando mi carácter y mi alma a la voluntad del Señor. Pero ¿cuánto hay que romper? La gente piensa, bueno, pasó adelante, sí, perfecto. Le hacemos la oración de entrega, oramos por él, todo eso está muy bien, está muy lindo, es muy útil. El Señor comienza a obrar a partir de ese momento. Pero no vaya a creer que, bueno, ahí se solucionó todo. Mi esposo pasó adelante, mi esposa pasó adelante. No, hermano, nosotros trabajamos con congregaciones, y con muchos a los cuales estamos pastoreando, agradecidos de lo que el Señor está haciendo, pero tenemos que entender, mi hermano, cuánta terquedad todavía hay que romper. Recientemente, en estos días orando, el Señor nos mostraba a mi esposa y a mí, venía una palabra sencilla,
Pero una palabra, cuando viene la unción del Espíritu, te refresca nuevamente y te aclara un montón de situaciones. Y venía nuevamente esa palabra, ¿no?, de que llegó el tiempo del rompimiento. Pero hermanos, para romper con los lazos del pecado y para romper con la dureza del corazón, y la Escritura sobre todo lo dice en el libro de Jeremías, que compara en este momento la palabra del Señor como martillo que quebranta la piedra. Mire, han tratado de convencerme muchísimo, no, Pastor Chimenez, esto es muy duro. Mire, no me convencen todavía. Si realmente estoy equivocado, que el Señor me lo muestre, pero sé que no lo estoy, hermano, porque conozco el contexto de la palabra del Señor. Y porque he visto el poder del martillo salvando a muchas personas. Como algún pastor amigo me dice, viene el ministerio de enseñanza masada, pico y pala. Hay tierras duras, hermano. Hay tierras muy duras, se están congregando, tienen muchos años en el camino, pero no te dicen nada, te agachan la mirada, te miran de reojo, como diciéndote, todavía esto, para más adelante, pastor. Señor, espérame, 20 años más. No es así el tema, hermano. Se nos está agotando el tiempo, estamos muy cerca de la venida del Señor. Yo sé que hay un proceso, obviamente, de santificación, pero tampoco usted alargue 20 años el proceso de santificación. Ya tendría que estar sirviendo al Señor. Ya tendría que ser, no sé, un obrero, una obrera, un matrimonio de diáconos, pastores, no sé, algún ministerio, lo que el Señor ha decidido darle desde el principio. Pero ¿cómo vamos a servir al Señor si tenemos un corazón obstinado, terco, donde permanentemente como la mula nos empacamos? No tenemos que ser como la mula, tenemos que ser una oveja dócil, una oveja que escucha la voz del pastor y que siga al pastor por donde quiera que él va. Sigamos viendo entonces Levítico capítulo 26, versículo 21, el concepto estamos viendo ahora de sublevación, que significa entonces oponerse tercamente, por medio también de una revuelta, de una sedición a lo establecido por Dios. Es por eso que a veces hay algunos problemas complejos y siempre tenemos que estar orando y vigilando por esto dentro de las congregaciones. A veces hay alguno que está un poco molesto porque no le agradó la palabra, porque la palabra lo atravesó y quiere levantar una sedición, una revuelta en contra del Señor en primer lugar y en contra tal vez como lo quisieron hacer con Jeremías, que lo vamos a ver en otro momento. Quisieron levantar una conspiración contra el pastor, lo que normalmente conocemos como una división congregacional, porque el enemigo cuando obviamente hay algo que no le agrada, trata de destruir la obra del Señor. Es por eso, hermano, que tenemos que unirnos mucho más en el Espíritu, en la verdad del Señor, y entre los hermanos y hermanas verdaderos no tenemos que permitir que entre el cuestionamiento, la murmuración a la palabra del Señor. Dice Levítico 26, 21, si alguien en su rebelión u oposición contra mí y no me quieren oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados. Vuelvo a leer. Si siguen en su rebelión u oposición contra mí, ¿verdad? Fíjese lo que está declarando la Torá en el libro Levítico. Si siguen en su rebelión. Y de hecho hay muchas personas así, hermano. En 33 años en el camino he visto infinidad de personas que siguen. Y la siguen. Y la siguen. Y quieren ganar. Y no quieren dar el brazo a torcer delante del Señor. Es que usted no entendió, no entendimos, querido hermano, que no hay nada mejor que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Santiago dice, someteos pues a Dios, y resistan al diablo, y el diablo huirá de vuestras vidas. Entonces el Eterno dice, van a venir 7 disciplinas más, 7 plagas más. Enviaré también contra ustedes bestias, fieras que les arrebaten a sus hijos, y destruyan su ganado, y los reduzcan en número, y sus caminos queden desiertos.
Y si con estas cosas no se corrigen, sino que siguen oponiéndose contra mí, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Y el capítulo es muy largo, sigue diciendo exactamente siempre lo mismo. Y si siguen en su rebelión, los castigaré 7 veces más. Y si siguen en su rebelión, los castigaré 7 veces más. Hermano, como siempre digo, ¿para qué llegar a esta situación? ¿Para qué tener que llegar a situaciones tan duras, a conflictos tan difíciles que nosotros podemos solucionar ahora mismo? Como veríamos enseñando todas estas clases, rindiéndonos al Señor, pidiéndole perdón al Señor, reconciliándonos con el Señor, diciéndole al Señor ahora mismo, mira, ya no voy a pelear más contra vos, ya no me voy a rebelar más contra tu palabra. Voy a abrazar tu palabra, voy a amar tu palabra. Voy a permitir que tú pongas tu palabra en mi mente y en mi corazón. Sigamos viendo un poquito más en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 15. Tenemos unos 4 versículos más hoy que queremos ver con ustedes. Lucas capítulo 21, versículo 15. Y Yeshua nos dio esta palabra, porque yo les daré palabras y sabiduría, a la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que se les oponga. Y Yeshua nos está diciendo que en el último tiempo, a todos aquellos que le estamos sirviendo, Él nos va a dar palabras de poder. El Evangelio es poder de Dios, amén. Nos va a dar sabiduría. Así como Yeshua tenía tanta sabiduría, obviamente, con los fariseos, que no sabían qué decirle, venían a tentarle, pero ellos salían avergonzados. La misma situación acontecía con el apóstol Pablo. El Señor le dotaba de palabras de poder, de sabiduría, que no podrán contradecir ni resistir todos los que se les opongan. O sea, Yeshua nos está advirtiendo que también, porque Lucas 21 es un capítulo profético también para estos tiempos, mucha gente se nos va a oponer, pero el Señor nos va a dar poder en nuestro hablar. Ahora también se nos está diciendo que van a pasar algunas cosas un poco duras. Dice, pero serán entregados aún por sus padres. Qué lindo es cuando toda la familia se convierte al Señor. Verdaderamente es algo maravilloso. Y cuánto lo anhelamos, ¿no? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Es la mejor condición de cualquier ser humano. Pero lastimosamente debemos decir que en el contexto de nuestras familias estamos a la espera de que el Señor haga la obra. Hay gente terca, hay gente obstinada, hay gente que no tiene fe, hay gente perversa, hay gente rebelde, hay gente soberbia, hay gente que se resiste con mucha fuerza a la palabra que el Señor quiere traer a sus corazones. Dice acá que en el último tiempo muchos serán entregados por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Viene un tiempo difícil. De hecho, esto que estamos leyendo no es solamente para este tiempo en algunos lugares, sino que esto ya aconteció en otras épocas también. Y matarán a algunos de ustedes y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Entonces, hermano, como muchas veces hemos mencionado, predicar la verdad o ser siervo fiel del Señor implica tener una convicción bien fuerte del Espíritu Santo en nuestra alma. Amamos a nuestra familia y tenemos que amar a todos. Aún la Escritura dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero esta Escritura nos está declarando, como recién leíamos en Ezequiel capítulo 3, cuánta dureza hay en el mundo, cuánta dureza hay en el contexto donde vivimos, cuánta dureza en los lugares de trabajo, cuánta dureza tal vez en su barrio. Que usted es un vecino amable y trata de ayudar y le predica con amor la palabra del Señor, pero el espíritu maligno, la influencia maligna en esas personas, lastimosamente los está haciendo a estas personas almas muy tercas, y es más, muchas veces ya van en contra de nuestra vida, van en contra de lo que hay en nosotros. Dice, serán entregados aún por los padres. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos rompiendo, amén. Esto se trata de un rompimiento espiritual, de romper los lazos de la muerte, de romper los lazos
de la conspiración. Esto lo va a entender en las siguientes clases que voy a ir compartiendo, lo va a entender mucho más. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 5 y 6. Estamos viendo el concepto de sublevación, de gente que todavía está atada a la terquedad, a sus mañas, a sus caprichos, a sus maneras, a sus formas. Yo pienso así, yo lo voy a hacer así, y no debe ser de esa manera, mi querido hermano. Debemos estar completamente sujetos a la revelación bíblica. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Pablo está en la ciudad de Corintio, donde él fundó una congregación importante, pero que, como siempre decimos, le dio también un fuerte dolor de cabeza. Eran bastante caprichosos los corintios. Había situaciones de pecado, situaciones de inmoralidad, 1 Corintios 5, por ejemplo. Había situaciones de división, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo. Había varias situaciones complicadas, había soberbia, había mal manejo de los dones. A pesar de eso, Pablo obviamente insistió muchísimo en poder corregir a esta congregación permanentemente con la exhortación de la palabra del Señor. Hechos capítulo 18, versículo 5, y vale la pena todo esto que estamos diciendo, hermano, porque la gente dice, bueno, que fácil ser pastor, yo quiero ser pastor. Algunos, no sé, piensan que ser pastor es para buscar fama, éxito. Ser pastor es una vocación, es un llamado que viene directo de parte del Señor. Ni siquiera podemos decir, y lo digo con mucho respeto, nadie se enoje, ni siquiera podemos decir que alguien es pastor o maestro o profeta simplemente porque fue a un instituto bíblico y recibió un certificado. En la Escritura no existe tal cosa. No existe tal cosa. No dice que Jeremías, que Ezequiel, que Daniel fueron a un instituto particular de tal ciudad. Es más, los que tenían una academia, que todo eso surge con mucha fuerza ya para el tiempo de Yeshua, había dos corrientes muy fuertes del judaísmo en aquel tiempo, pero un judaísmo religioso, un judaísmo que ya se estaba apartando de la verdadera revelación del Señor. Entonces, en otras palabras, este tema de ir a la academia o al instituto no siempre resulta tan bien. Con eso no estoy tirando tierra, creo que hay lugares donde podemos aprender correctamente la palabra del Señor, pero por más que usted salga con el certificado, no es tampoco una evidencia clara de que el Señor lo ha llamado a tal ministerio. Creo que el Señor nos ha llamado a todos. A ver, quiero aclarar esto para que no haya confusión. El llamado del Señor es para todos, pero tenemos que discernir cuál es el llamado. No es cuestión de que yo me levante por mi propia cuenta. No es cuestión de que yo haga tatetí y elija, quiero ser profeta, quiero ser apóstol. Todos somos llamados. Ya lo hemos visto en el estudio de la fidelidad. Todos hemos recibido dones, todos somos llamados al sacerdocio. Dentro del sacerdocio, conforme a las escrituras antiguas, usted podía ser un levita que sacaba las cortinas, que traía el aceite, que hacía el sacrificio en el altar. Tenemos obviamente un propósito de parte del Señor, pero muchas veces, mi hermano, la teología moderna, que no es exactamente la revelación del Señor, nos pone en directa oposición con la verdadera revelación de la palabra del Señor. Y esto es un problema, se lo digo por experiencia, mi querido hermano, porque gente dice, a mí en el instituto me enseñaron tal cosa. Bueno, déjenme decirle que el instituto no es Dios, que ninguno de nosotros somos Dios, en primer lugar. Entonces es importante que abramos nuestro corazón, que sigamos indagando. Esto es algo que vamos a tener que hacer siempre, un ejercicio espiritual que tenemos que hacer siempre, de ir rectificando, porque, todos hemos aprendido muchas cosas mal, porque nos han enseñado mal. Pero qué bueno que la luz venga y vaya echando de nosotros toda tiniebla, toda oscuridad. Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Qué lindo esto. Nosotros procuramos, hermano, y no digo esto para victimizarme,
Realmente hoy sentí un cansancio fuerte. El Señor nos ha renovado, hemos predicado ayer, estamos hoy, vamos a seguir predicando estos días, pedimos oración. No es fácil esto de estar estudiando, indagando, consagrarse, ayudar a la gente a salir adelante, sacarlos del pozo, librarlos con la autoridad del Señor en el nombre de Yeshua. ¿Cómo estaba Pablo? Entregado completamente a la predicación. Y ahora lo tenemos que hacer por internet como fuera necesario. Pero aun cuando no había pasado esto de la pandemia, vamos a decirlo de esa manera, había denominaciones o predicadores que abrían un ratito el domingo, un chiquitito. Con eso no es suficiente para alimentar nuestra alma. Mi querido hermano, nosotros hemos sido criados con mi esposa y lo seguimos practicando y tal vez mucho más. De servir al Señor constantemente, aquí, allá, servir al Señor, servir al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos del Señor. Queda muy poco tiempo, hermano, no podemos estar de brazos cruzados. Debemos empezar a servir en la forma que el Señor quiere o ayudar a otros que han sido llamados con una visión específica, de repente ayudarlos, tener el ministerio de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, digo esto aprovechando que viene esta parte de la Escritura, ¿no? Porque Pablo estaba en Corintio entregado por entero a la predicación. Qué lindo, hermano, que podamos orar que los siervos del Señor puedan estar a tiempo completo, es el ideal. Yo sé que muchos pastores amigos tienen ese deseo y todavía no lo pueden concretar. Pero es el ideal, hermano, para estar involucrado de lleno en la obra del Señor, porque eso es lo que manda la Escritura, que el obrero es digno de su salario, que el buey que trilla es digno de poder participar del alimento, que bueno que podamos discernir quiénes son los que son llamados a tiempo completo para que puedan hacer una obra extraordinaria, de estudiar la palabra, de orar, de llevar la palabra constantemente, de estar orando por los enfermos, por los necesitados. Dice, testificando solemnemente a los judíos de que Yeshua era el Mesías. Pero, ¿qué pasó en esa ciudad? Oponiéndose y blasfemando ellos, eran judíos que estaban en la ciudad de Corintio, en Grecia, les dijo sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza, yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. De hecho que era el tiempo también de ir a los no judíos para predicarles el evangelio, para que ellos pudieran entrar también en el redil de salvación. Sobre todo quiero enfatizar lo que dice acá, había gente que se estaba oponiendo a la predicación del evangelio que estaba trayendo Pablo, es más, estaban blasfemando, estaban maldiciendo en contra de la revelación divina. Le estoy dando todos estos pasajes para que nos demos cuenta que en el tiempo inclusive de Pablo, en la época misma de Yeshua, que fue rechazado, sabemos lo que pasó, la gente comenzó a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y hoy estamos en un tiempo muy particular, no estoy diciendo que nadie se va a salvar, tenemos fe, estamos orando, estamos trabajando para eso, pero lo que estamos diciendo es que debemos nosotros también llenarnos del poder del Señor y consagrarnos de tal manera para poder romper muchas cosas muy duras que hay en Paraguay, que hay en cada ciudad, que hay en la Argentina, en el mundo entero. Veamos un poquito más, 2 versículos por favor. Filipenses capítulo 1, verso 28. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Gloria al Señor. Y en nada intimidados. ¿Qué significa acá intimidados? Que no tengamos miedo de los que se oponen. Por eso cuando hablamos de Ezequiel, el Señor le dijo, si usted sigue leyendo todo el capítulo, pondré tu frente, digamos, fuerte para enfrentar la frente de ellos que se están rebelando contra mí, contra la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Como Juan el Bautista, como Pablo, ¿verdad? Tenemos que encarar con autoridad del Señor ese tipo de situaciones donde nos estamos encontrando con oposición diabólica. Y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos, si es que siguen de esa manera, ciertamente es indicio de perdición.
mas para ustedes de salvación, y esto viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo, como declara la Escritura, que en el último tiempo se va a separar el trigo de la cizaña. Se va a separar las ovejas de los cabritos, porque, mi hermano, obviamente los que se oponen no van a entrar al reino del Señor. Entonces, hermano, no dejemos de aprovechar esta oportunidad. Si somos de aquellos que nos hemos opuesto a la voluntad del Señor, es tiempo de ceder, es tiempo de humillarnos, es tiempo de soltar esa rebelión, de convertirnos, de reconciliarnos con el Señor y de empezar a perseverar en obediencia delante del Señor. Por último, en esta noche, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que está hablando del anticristo, del antimesías, el cual se opone. Entonces, hermano, donde hay oposición, evidentemente hay una influencia demoníaca, porque acá está hablando del anticristo, del antimesías, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Obviamente hace referencia a la palabra del Señor. Estamos viviendo un tiempo, como declara la Escritura, un tiempo profético, el último tiempo, donde estamos viendo este mundo, los gobiernos, legislando en su gran mayoría leyes que se oponen contra los mandamientos del Señor. Entonces, mi hermano, esto es una señal de que estamos viviendo en los últimos días y que nosotros vamos a tener que ser bien fuertes. ¿Por qué? Porque nos van a querer doblegar a nosotros. Ya hemos hablado de la marca de la bestia, usted puede repasar la marca de la bestia o la marca del Señor. Y entonces, mi hermano, nuestra vida es del Señor. Si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Este cuerpo debe ser templo del Espíritu del Señor. Y si vienen con algo raro, con la vacuna, o con la marca, con lo que fuere, o con imposiciones, o con pensamiento, con leyes, ¿de quién somos, hermano? Somos del Señor, amén. Quiero creer que usted va a tener la fuerza espiritual para no entregarse ni a una marca física, ni a una marca espiritual. Quiero creer que va a ser una persona llena del Espíritu Santo, que va a poder resistir todo lo malo que el diablo permanentemente, desde que ha caído, está procurando meter, infiltrar en las vidas de los que habitan sobre esta tierra, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto hace referencia a lo que pasó antes de la primera venida del Señor. Como unos 300 años antes, Antíoco Epifanes había profanado el santuario, pusieron la estatua del dios Sol, sobre el altar pusieron animales inmundos burlándose de Dios. Y obviamente eso es lo que el enemigo quiere hacer en este último tiempo. Tengamos esta imagen para entender lo que el enemigo quiere hacer ahora con nosotros. Porque no hay templo en Jerusalén hasta que venga el milenio, obviamente. Nosotros somos el templo del Espíritu, el remanente. ¿Y qué es lo que está queriendo hacer el enemigo? Lo mismo que siempre hizo en el pasado. Va a querer profanarlo. Lo va a querer profanar con filosofía, con un evangelio diferente, con la apostasía, con la tibieza espiritual, con un evangelio distorsionado que permite el pecado, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, acá dice, no, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios. Desde el principio, el enemigo, cuando se rebeló, ¿qué es lo que quiso hacer? Como dice Isaías 14 y Ezequiel 28, usurpar el trono del Señor, usurpar el templo del Señor. Físicamente en este mundo lo hizo, permitido por el Eterno, obviamente. Todo eso tuvo que acontecer, como ya hemos estudiado, porque también Israel se desvió de los mandamientos. Y claro, si nosotros nos desviamos de los mandamientos y abrimos puertas por medio del pecado al enemigo, el enemigo va a entrar y va a profanar. Entonces, mi hermano, para ir cerrando y terminando en esta noche, escudriñe la palabra, conozca los mandamientos del Señor, entienda cuál es el plan del Señor. Porque el enemigo va a venir con ideas extrañas,
El enemigo va a querer robarle la palabra, va a querer arrebatarle la bendición, va a querer arrebatarle la salvación, va a querer ponerle en contra del Todopoderoso. Siempre volvemos a la misma historia porque es la mejor historia para contar, para entender esto. Lo que pasó en el huerto de Edén. Vino la serpiente muy astuta, con que Dios les ha dicho que no se puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo les digo que sí. Eso lo encontramos en toda la Escritura, a lo largo de toda la Escritura. El enemigo le dijo al pueblo de Israel cuando Moisés estaba por recibir la Torá, la ley en el monte Sinaí: no, ustedes pueden levantar un becerro de oro, está todo bien. Hemos leído en el libro de los jueces cómo se fueron tras la idolatría. En el tiempo que vino Yeshua, el enemigo puso oposición en el corazón de los religiosos. No, ustedes pueden seguir sus propias tradiciones. Y hoy en día estamos viviendo exactamente lo mismo, hermano. Que el Señor nos dé fuerza al remanente para que podamos arrebatar a muchos que están desviados y sacarlos del engaño en el cual se encuentran bajo la influencia de Satanás. Vamos a estar orando, queridos hermanos. El domingo no voy a estar acá particularmente. Cambiamos un poquito el horario, lo estaré avisando. 6:30, creo yo. 18:30 de Paraguay. Estaré saliendo con algún mensaje un poco más reducido porque no hay mucho tiempo para compartir en las congregaciones. Tengo que cumplir ahí un trabajo que siempre veníamos haciendo. Sería 19:30 de Uruguay, de Argentina aproximadamente. Esperemos que esta vez tengamos un poquito más de tiempo, tal vez 40, 45 minutos. Pero el domingo, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Señor, rogándote que esta palabra caiga en buena tierra, que tú perdones, Señor, nuestra apostasía, que tú perdones nuestra obstinación, tú perdones toda iniquidad, tú perdones toda transgresión, Padre. Perdona, Señor, si hemos estado bajo el engaño. Perdona si nos hemos estado rebelando contra este mandamiento y el otro mandamiento y también contra tu llamado. Perdona, Señor, si hemos estado en la carne. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón, Señor. Tú nos estés libertando completamente y definitivamente de todo espíritu de apostasía, de todo espíritu de obstinación, de terquedad, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Hemos leído en la Escritura cómo Saúl desechó la palabra y el Eterno le dijo a Saúl: yo te desecho. Tú desechaste mi palabra, por lo tanto yo te desecho a ti. Tenga en cuenta que la terquedad, la obstinación, la sublevación es como pecado de brujería y de idolatría. Lo cual hemos estado estudiando que los brujos y los idólatras están bajo sentencia de muerte de acuerdo a la ley del Señor si no se arrepienten en este tiempo de gracia. Señor, te damos gracias por tu amonestación. Te damos gracias por enviar tu palabra que es vida, Señor. Gracias, Señor. Como dice Romanos 2, Señor, que tu bondad nos guía al arrepentimiento. Mi alma te alaba, Señor. Líbranos de toda influencia de Satanás. Líbranos de toda influencia de engaño, de mentiras, Señor. De todo evangelio distorsionado. Rompe los lazos de engaño en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice lo que resta de esta semana, Señor. Tú nos estés usando como instrumentos poderosos para llevar a muchos al arrepentimiento y a la salvación, Señor. En el nombre de Yeshua decimos todos amén y amén. Queridos hermanos, un gusto poder compartir con ustedes. Será hasta la próxima, el domingo un poquito antes como les venía anunciando, y luego el jueves como siempre estaremos nuevamente con esta enseñanza. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.